Yo te diría que es no un logro, porque digo, un camino de logros, porque no hay uno solo, es un camino largo. Lo primero que, como siempre se dice, un trabajo altamente articulado con todo el sector privado, público y privado. Y en el privado trabajaron exportadores, productores, sindicatos, y realmente fue impresionante el trabajo ese. Y en forma conjunta marcamos cuatro nortes: el de la inserción internacional, el de tener plantas saneadas y viveros, eh, el de la investigación, en volver a regenerar cuál era dónde se había que investigar, y un eje de sustentabilidad social para pequeños y medianos productores y los trabajadores. Y en todas esas cosas tuvimos puntos, yo te diría como mojones, a lo largo de este camino que para mí han sido trascendentes. La apertura a Estados Unidos, como un hecho fundamental. El que hoy... A ver, Sí, a la apertura de Estados Unidos, nuevo mercado, mejores precios, pero sí, exigencia de nuevas variedades que implicó todo exacto. un desafío, ¿no? Y ahí enganchábamos con el otro eje, que era producir plantas con genética y sanidad. O sea, con una genética conocida que dé determinado potencial productivo, y con una sanidad de que vos no tengas un problema ni de hongos, ni virus, ni bacterias, ni... Y hoy Estados Unidos, ¿qué representa en las exportaciones? Bueno, a la fecha de hoy está a la par con lo que era la Unión Europea. Por ejemplo, cuando empezamos en el 2010 con esto, Europa representaba un 80% del mercado. Y hoy es un 30% Estados Unidos, o un 35%, un 30-35% la Unión Europea, y después viene Rusia, Canadá, Emiratos Árabes, etcétera. O sea que, y en plata casi que está el mismo, un poquitito más que la Unión Europea, y viene cada día con una importancia muy grande. Y entre paréntesis, China todavía no aparece. China está apareciendo con muy poquito. Apareció en el 2017 con 2 o 3 contenedores, este año van un par de contenedores. Y bueno, y la visión esa de que la inserción internacional y el mercado como motor del desarrollo citrícola. Y Estados Unidos, con todo lo que habíamos hablado, libre a igualdad de competencia, a igualdad de condiciones con el resto de los competidores, o sea, sin aranceles. Con la Unión Europea aún tenemos aranceles de un 14% prácticamente, bueno, eso contra Perú, Sudáfrica, que tienen cero. Y bueno, y desde ese punto de vista, el saneamiento, el mercado, el saneamiento, toda la política de viveros, que fue realmente muy importante, actualizar una agenda de investigación direccionada justamente a sortear dificultades de la inserción internacional, pues los mercados estos te piden algunas cosas, son más exigentes, a producir nuevas variedades, y bueno, y después la agenda con los productores, de cómo insertarlos en una cadena de valor. Eso la verdad que nos ha costado muchísimo, cuesta mucho pequeños y medianos productores hacerle la inserción. Y después con los trabajadores, que bueno, como mojón así grande, que inauguramos hace poco, unas semanas, apenas volví de China el día siguiente, las viviendas en Salto para trabajadores, para un sindicato citrícola, son gente de cosecha de campo. Y realmente eso espectacular. Entonces, yo creo que es enorme la satisfacción que tenemos con ese plan estratégico y con la citricultura, y con un desafío, una agenda citrícola muy fuerte por delante. Acabamos de venir de China con el tema de inaugurar la Free Logística China, la primera que se hace, acompañar a los citricultores. Estamos trabajando con el mercado de Filipinas, con Vietnam, con Indonesia, con India. ¿Y tenemos tanto para vender? Yo creo que son temas complementarios, son mercados complementarios que se complementan unos con otros, pero además de que si tenemos mucho para vender, por primera vez, y esto es interesantísimo, después de 8 años que comenzamos, se están dando, la citricultura tiene 16.000 hectáreas efectivas, y ahora se están plantando nuevas unas prácticamente 3.500 hectáreas citrícolas, y eso es un logro impresionante, es un cambio enorme, y son inversiones desde afuera. Eso, las inversiones de afuera, que hacía mucho. Es decir, la citricultura nació precisamente con inversiones de gente que se vino a radicar al Uruguay, ¿no? Sí. Argelinos, franceses, fundamentalmente, seguramente ya había algún uruguayo en el rubro. Pero hay esta nueva ola
¿De dónde viene? ¿Quiénes son? Y bueno, y hay dos inversiones muy grandes. Una es una gente de Perú, que compró acá campo en Salto y una parte estaba plantada, otra no. Recordemos, en Perú tiene su emprendimiento citrícola muy fuerte, es un exportador de fruta de primera categoría, y bueno, y visualizó a Uruguay como una alternativa de producción complementaria a Perú, pensando en Estados Unidos. Uruguay sale, pónganle que 20 días antes que Perú, un mes antes que Perú, y bueno, entonces llega primero la fruta de Uruguay, después llega la de Perú. Esa es o sea, tiene un mes más de ventas. Claro, y eso realmente está muy interesante. ¿Básicamente mandarinas? Básicamente mandarinas, alguna naranja. Caso. Pero mandarinas ha sido el norte de esto, y es claro que el plus que le está dando Uruguay. Las mandarinas, y le digo a todos los oyentes, pueden consumir mandarinas este año, son excepcionales la calidad que tiene, y está bueno probarla, ese sabor que tiene las mandarinas de Uruguay y las naranjas, que realmente está muy bueno. Y después hay otro emprendimiento muy grande, que con otras características, de una empresa de capitales argentinos, está muy radicada tiene sus inversiones en Argentina principalmente, las tiene en Sudáfrica, también las tiene en Perú, y bueno, y decidió también hacer un área de desarrollo en Uruguay. Y bueno, y esas dos cosas... ¿Ese es en Bella Unión? Ese es en Bella Unión. Son limones, ¿no? Son limones, pero es un emprendimiento focalizado a algo novedoso para el Uruguay, que ya no es tanto fruta fresca, sino que es un negocio tipo industria. O sea, tipo industria para aceites y jugos concentrados. Y eso es totalmente novedoso, rompió un paradigma del Uruguay, y bueno, eso son 1.500 hectáreas de limón en una zona como Bella Unión, que bueno, realmente va a ser yo la fui a ver hace unos meses, y es impresionante la calidad de esa plantación, y bueno, creo que estos dos emprendimientos se dan no por casualidad, sino que se da por ser consecuente y perseverante en una serie de ejes estratégicos que nos hemos planteado, que bueno, que por suerte están dando su fruto, y bueno, y la citricultura está en camino. Bien, ¿y qué pasó con los viejos citricultores uruguayos? ¿Cómo están? Y bueno, porque yo recuerdo particularmente, y perdón que me ponga en primera persona, el día que ustedes presentaron el plan estratégico en la sala de conferencias de la Dinara, estuve hablando con algunos citricultores y nos dijeron, y esta es nuestra última apuesta, no sabemos si va a andar o no, pero es nuestra última apuesta. ¿Qué dicen hoy? Y lo que dicen es lo que ha pasado: plantaron, se reconvirtieron, apoyan, nos acompañan en los mercados como China, han estado en Estados Unidos, siguen con su valijita abriendo mercados, invirtiendo en las plantas de empaque, invirtiendo en cámaras, invirtiendo en campo. Y eso es lo que ha pasado. Creo que es claro lo que sucedió, y por eso digo, yo siempre recuerdo en una de las entrevistas que hicimos con Caputi, nos decía un viejo citricultor, nos dicen: ustedes pongan los mercados, que nosotros ponemos la fruta. Y creo que es lo que ha estado pasando. Empezamos con los mercados, dimos un giro, y bueno, pero todavía por suerte, quedan muchas páginas por recorrer, y desafiante el futuro de la citricultura, pero va por buen camino.